¿Qué tal? Bienvenidos a la Feria del Libro 2021, Feria Virtual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este año 2021, en que estamos todavía en la pandemia, periodo de vacunación, de esperanza, y este año en el que celebramos el centenario luctuoso del padre soltero de la poesía mexicana, Ramón López Velarde, del centenario del surgimiento del estridentismo y por supuesto esta feria que está dedicada a nuestro compañero Juan José Reyes, fallecido también durante este año. Y por supuesto celebramos los 20 años de existencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos aquí para presentar un libro, para hablar de este maravilloso libro publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en coedición con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que es una traducción de Jorge Bustamante García, de este libro cuyo autor es Alexander Bogdanov, y también está con nosotros Alina Dadaeva. Ella nació en Uzbekistán, pero es de cultura rusa, de lengua rusa, y una gran conocedora también de la literatura rusa, una literatura en la que abrevamos la mayoría de los latinoamericanos en nuestros principios lectores. La literatura rusa para nosotros es fundamental. Así es que estamos aquí con Jorge Bustamante, traductor, él es geólogo, él estudió en la Universidad Lomonosov de Moscú, él también es un escritor, es novelista, es cronista y bueno, es un escritor que participa constantemente en los suplementos culturales de México, de origen colombiano, pero asentado, radicado en México también ya desde hace muchos años. Así es que es un colombomex muy querido por todos nosotros. Alina Dadaeva estudió Ciencias de la Comunicación, es periodista, también es traductora y también, bueno, traduce del inglés, traduce del español y su lengua, como ya lo dije, es el ruso. Pues vamos a empezar esta mesa, vamos a hablar de esta novela que es interesantísima y que fue una gran sorpresa para mí, pero yo no me voy a adelantar, voy a decir lo que encontré en mi lectura de este libro extraordinario que es Estrella Roja. Alina Dadaeva, por favor, te escuchamos. Buenas tardes a todos, buenas tardes estimados amigos, Jorge, José Ángel, gracias por invitarme a participar en esta presentación. Y antes de empezar mi discurso sobre este libro, me gustaría citar una frase de nuestro gran poeta Alexander Pushkin, que decía que a un artista, a un escritor, se puede juzgar solo bajo las leyes que él mismo aceptó obedecer. Y ahora digo por qué, a qué viene este comentario. Bogdanov, Alexander Bogdanov, desde mi punto de vista, más que un escritor, es un ideólogo, es un filósofo y es un visionario. Y leyendo este libro, nosotros tenemos que tomar esto en cuenta porque a todos aquellos lectores que son lectores latinoamericanos, mexicanos, que son amantes de la literatura rusa, probablemente están acostumbrados a ciertas características de la narrativa rusa, que son, digamos, psicologismo de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov, esa polifonía de Dostoyevsky en términos de Bakhtin, esa sutileza poética de Turgenev y Gogol, y hay que estar listos para no encontrar nada de esas características en el libro Estrella Roja. Sin embargo, se puede encontrar muchas otras cosas muy valiosas de las cuales yo entiendo y espero que hoy vamos a hablar. Antes de hablar sobre la temática o el contenido de este libro, me gustaría mencionar un poco de su forma, porque el género de la Estrella Roja, en el término estricto, es la ciencia ficción, que se popularizó en Rusia a finales del siglo XIX y podemos decir que a lo largo de toda la existencia de la Unión Soviética era el único género de fantástico permitido, porque tanto fantasy como, por ejemplo, novela o cuento de terror se consideraban como géneros burgueses, géneros capitalistas, y por lo tanto era muy complicado y casi imposible publicar algo escrito en esos géneros a lo largo de 70 años de la Unión Soviética. Sin embargo, Bogdanov, que
que sí trabajaba en un género ya establecido, lo podemos nombrar fundador de un subgénero dentro de ese marco que el crítico Richard Steins llama la ciencia ficción revolucionaria. Yo por mi parte lo nombro, para no es algo muy mío, yo lo llamo irrealismo social, donde ciertas cosas del toque socialista, comunista, están pasando en las circunstancias irreales que tienen que ver con la ciencia ficción. La novela más famosa escrita en este género o subgénero no es La Estrella Roja, es Aelita de Alexei Tolstoy, una novela muy conocida que fue publicada en 1923. Pero como podemos ver, La Estrella Roja por primera vez fue publicada en 1908. Es decir, Alexei Tolstoy, que es el escritor más famoso de este género, heredó, digamos, y fue influenciado por Bogdanov, y incluso podemos observar allá una fuerte semejanza temática entre esas dos novelas, porque lo que pasa en Aelita de Alexei Tolstoy es que dos personas, un científico y un revolucionario, van a Marte y allá empiezan a conocer los habitantes del planeta, a acercarse a ellos, y al final uno se enamora de la joven de Marte y otro hace una revolución allá. Mientras que en la temática es parecida, porque lo que sucede en la obra de Bogdanov es que una persona elegida por los habitantes del Marte, y él va allá y encuentra allá una sociedad ya formada, una sociedad prácticamente donde, aunque más bien Bogdanov utilizaba el término socialismo, y ahí radica la diferencia entre la obra de Bogdanov y la obra de Alexei Tolstoy, porque en la obra de Alexei Tolstoy la parte progresiva de la humanidad es la parte terrestre. Somos nosotros que llevamos el comunismo, el socialismo a otros planetas, mientras que en Bogdanov es al revés. En Marte ya está reinando el socialismo, mientras que en la Tierra apenas está empezando la revolución, y entonces somos nosotros que tenemos que aprender de los habitantes del Marte. Y no es sorprendente esa inversión porque, como dije, Tolstoy publicó su novela en 23, es decir, después de la Revolución de Octubre, mientras que Bogdanov lo hizo mucho antes de la Revolución de Octubre y de muchos movimientos revolucionarios. Esto es en cuanto a la forma de esta obra. Ahora voy al tema del contenido, y ahí quisiera desarrollar un poco mi idea que Bogdanov, antes de ser un escritor, es un ideólogo y un filósofo. Si ustedes abren la Wikipedia rusa sobre Bogdanov, su biografía, curiosamente no van a encontrar ninguna referencia a su trabajo literario. Todo estará relacionado con su trabajo político, social y también con sus trabajos filosóficos, porque él escribió varios libros en cuanto al tema de socialismo y sobre todo de la organización de la sociedad y en la sociedad. Y en ese marco nosotros tenemos que ver y considerar esa obra, porque en grandes rasgos es una visión que tiene un pensador, un bolchevique, un filósofo, una visión que tiene sobre la mejor manera, ahorita digo la mejor entre comillas y al final explicaré por qué lo digo, la mejor manera de organizar una sociedad. La novela está marcada como la novela utópica, pero esa utopía está pasando en otro planeta. Existe un ser humano que es un joven revolucionario de 26 años que está dispuesto a aprender de otra civilización, y existe toda una civilización de Marte donde las personas son iguales, no existe ninguna discriminación por ningún motivo, ni por el motivo racial, étnico, de género. Por sí, el género como constructo social no existe allá. Sí existen mujeres, no existen hombres, pero es muy complicado distinguirlos a primera vista y a segunda. Con simple hecho que
protagonista de la novela que después se enamora de la joven del Marte, durante más de la mitad del libro la considera chico, la considera un joven hombre. También lo que hace Bogdanov y aquí tendría que hablar un poco sobre la estructura de la novela, prácticamente cada capítulo, que son capítulos cortos, está dedicado a un tema en específico. Y yo divido esa novela en tres partes. La primera parte es inicial, donde hay más acción, digamos, en el término de como lo entendemos, una acción en una obra, en una película, cuando el personaje principal encuentra con una persona del Marte, cuando lo llevan a la nave espacial, cuando lo llevan al Marte y él conoce a otras personas. La tercera parte está dedicada al tema, antes que nada, del amor que sucede entre el personaje principal y la joven que se llama Nettie del Marte. Y la segunda parte, que es, yo creo que la más grande en su volumen, está fragmentada, prácticamente es una descripción dividida entre muchos capítulos sobre la vida, sobre la organización de la vida en el Marte. Hay capítulos dedicados, por ejemplo, al tema de la educación y de la escuela, qué tipo de escuela se practican en el Marte. Hay capítulos dedicados al arte, cómo son los museos, porque las personas del Marte, ellos no aceptan el culto de personalidad, ellos no ponen monumentos a sus héroes y ni siquiera los consideran héroes, pero sí existe el museo como un recipiente de arte donde uno puede aprender. Existe un capítulo dedicado a la organización de labor en la sociedad, porque en el Marte la gente su conciencia es muy elevada, entonces ellos, justamente como lo requerían los comunistas, deben trabajar lo que consideran correcto y deben recibir lo que consideran necesario. Hay capítulos dedicados, por ejemplo, al tema de poesía en Marte o la literatura tal cual. Y entonces, por eso yo dije que es un ideólogo, pero también es un visionario. Es una visión muy bien estructurada y muy bien argumentada, digamos. Ahora, me gustaría también decir que es preferible leer este capítulo si hay esa posibilidad, y ahora Jorge espero que nos diga si hay esa posibilidad de leer ese libro en conjunto con otras obras de no ficción de Bogdanov, como por ejemplo la obra de Tectología. Tectología es, como él lo planteaba, es la ciencia general de organización o de construcción, de qué manera se debe construirse algo, un sistema de educación, un sistema social, un sistema política, o tal vez no debe haber un sistema política porque en Marte no existe el gobierno, un sistema amorosa porque el personaje de ese libro practica el amor libre, por ejemplo, y eso se va muy de acuerdo a la visión que tenían los socialistas, y no solamente socialistas, del inicio del siglo XX. Por ello, efectivamente es una obra ideológica, es una obra filosófica, y ahí voy ahorita, porque lo más interesante para mí como lectora en ese libro era no en realidad la visión ideológica que tiene su escritor, porque en este caso mejor yo leería algunas obras de no ficción suyas, sino esa parte filosófica que él tiene, porque Bogdanov no era solo un bolchevique, y no era solo un publicista, un ideólogo, sino también poseía esa visión filosófica. Y hay unas partes en ese libro que son brillantes y poseen una belleza, hasta yo diría poética. Por ejemplo, cuando él trata el tema del lenguaje. Como dije, Bogdanov es muy estructurado y prácticamente no deja ningunos lugares blancos, hablando de la sociedad, y explica cómo funciona todo, incluyendo el lenguaje. Y él dice, por ejemplo, que el personaje enfrentó muchas dificultades con el tiempo. Para entender, nosotros, yo creo que en todos los lenguajes de la Tierra, hasta la fecha, los sustantivos no tienen tiempos.
los tiempos se refieren al tiempo de verbo, mientras que en el Marte no. Un vaso, por ejemplo, cualquier cosa en el Marte podría tener distintos tiempos, porque no es el mismo el vaso ahora que será el vaso o alguna cosa mañana, y no es el mismo que ese objeto o ese sentimiento será dentro de 10 años. Las cosas y los seres, los objetos y los sujetos se cambian con el tiempo, y es sumamente importante marcar en el lenguaje, en la gramática, esos cambios. Se me hace que es una idea preciosa, una idea realmente poética que va más allá de la visión política del autor, más allá de la visión ideológica del autor, y este libro tiene varios lugares así, esas perlas los podríamos llamar, y un lector atento seguramente las va a encontrar. Valdría la pena decir un poco cómo fue cómo fue lo pragmático en términos de la semiótica, cómo fue la recepción de este libro. Yo tengo que decir que hoy en día no es una novela conocida en Rusia ni en los países de la ex Unión Soviética. Pues ya dije que incluso en la biografía de Bogdanov luego no mencionan su trabajo como escritor y solo se limitan a hablar de su trabajo como político y su trabajo social, porque también era muy importante. En su tiempo, esa novela recibió diversos comentarios, mucha crítica, y antes que nada por parte de Lenin, que dijo que pues Lenin fue un crítico a menudo bastante atento y bastante perspicaz. Él dijo, por ejemplo, que esa es una novela que más bien representa la visión de Ernst Mach, el filósofo de Austria. Pues probablemente muchos lo ubican, porque a partir de Mach inicia esa onda filosófica de imperiocraticismo, pero sobre todo los críticos, tanto Lenin como algunos otros críticos más literarios, no políticos, hablaban de que Bogdanov, que era seguidor de Ernst Mach, adaptó esa visión de ¿cómo traducirlo? De la experiencia mental. Es decir, experiencia no debe ser únicamente física, lo que nosotros vivimos. La experiencia también puede ser mental. Nuestras proyecciones, nuestras visiones son importantes y pueden cambiar el transcurso de la historia. Ese era el concepto de experiencia mental, lo que adaptó en su obra Bogdanov. Y prácticamente lo que vemos en esa obra es justamente ese, no quiero decir ejercicio porque suena peyorativo, pero ese intento de una visión, ese ejercicio de esta experiencia de ver algo que no existe, que probablemente nunca va a existir, y sin embargo es necesario intentar verlo tal como ve el autor. Y al final lo que me gustaría decir que ya que no es el tema propio de esta obra, sino de la traducción, que la traducción me gustó mucho. Jorge Bustamante es un profesional, es un gran traductor y gran conocedor de literatura rusa, y sobre todo lo que es importante, que es un escritor. Muchos lo ubican como ensayista, como poeta, como traductor, pero también es narrador. Hace unos años salió su maravilloso libro Las calles de las ciudades ajenas, y con un estilo impecable que me encantó. Entonces, una persona con un background así no pudo haber traducido este libro de una manera no adecuada. Por eso claro, yo podría recomendar este libro a los lectores, porque seguramente eso les da otra visión a cómo puede ser la literatura rusa. Y sobre todo lo puedo recomendar a la gente que están interesados en la historia del marxismo ruso, a la historia de la revolución rusa, para que se abra este plano, no solamente político, sino el plano que vincula varios giros, varias líneas: la política, la literatura y la filosofía. Gracias. Bien, muchas gracias, Alina, por tu
atenta lectura, tu agudo análisis. Yo quiero decir algunas cosas como lector, esencialmente, más que como crítico y como conocedor de la literatura rusa, hablar de mi lectura, de una lectura muy personal. Lo primero que me llama la atención es que se trata de un científico, de un médico, de un revolucionario que construye una historia y que de alguna manera se toca también con otros casos, como es el caso de Bulgakov, que también es médico, un médico que abandona su carrera para dedicarse a la literatura. Y por supuesto, no se trata de comparar, yo le comentaba también a Lina que Bulgakov es un gran escritor, es decir, él abandona la ciencia para echarse a los brazos de la literatura y elaborar un discurso más, más estilístico, más elaborado. Pero esta historia a mí me llamó mucho la atención también por el contexto, porque si pensamos el momento en el que está viviendo Bogdanov, que es posterior a la revolución de 1905, estamos hablando de una Rusia todavía con imágenes muy cercanas al campesinado, con una Rusia que se está apenas sacudiendo esta imagen del zarismo, y que esta novela, en ese contexto, cuando yo me imagino estas escenografías y pienso en la imaginación dominante de lo que podría ser la ciencia ficción o la ficción de la época dominada por Julio Verne, un gran genio de la ficción de esa época, está muy distante. Realmente uno a Julio Verne lo ve ya como una imaginación muy decimonónica, pero esta imaginación a principios de ese siglo, cuando comienzan también a gestarse las vanguardias en Europa, cuando comienzan a darse estos movimientos de vanguardia también en Rusia, esta imaginación es muy interesante. Y quiero precisar algunas cuestiones que me llamaron particularmente la atención. Esto que señalaba Alina, el tratar el tema del lenguaje, de imaginarse una cultura cuyo lenguaje está evolucionado y cuyo lenguaje también tiene que ver con temas que se están tratando hoy, como el tema de género. O sea, este lenguaje marciano es un lenguaje incluyente, ya no habla de lo masculino y de lo femenino, está incluido en la visión de la realidad. Por otro lado, hay una reflexión sobre el dominio de una potencia, de una cultura sobre otra. Los marcianos tienen entre planes la posibilidad de invadir la Tierra. Y hay una discusión, hay un análisis de por qué sí invadir, por qué no invadir la Tierra, que está representando de alguna manera lo que fueron los pueblos prehispánicos ante la llegada de los españoles, que llegan y entran a saco, apoderándose de las riquezas y realizando una enorme masacre. Evidentemente, en la cultura de Bogdanov está presente la historia universal y está presente el significado de la conquista europea en América y lo que eso representó en términos del final de las culturas prehispánicas o precolombinas, ¿no? Eso también es muy interesante, el análisis, y finalmente esto que lleva a otra cosa, que es al asesinato. El asesinato de Sterny, que es un ser racional, que no es una persona que valore la cultura, que no es una persona que valore al otro, no lo incluye, a pesar de ser una persona muy evolucionada, lo habla en términos de un gran egoísmo que representa la sobrevivencia de una cultura a base del sacrificio de otra. Esto que lleva un poco a la imagen del Raskolnikov, porque de alguna manera Sterny representa a ese personaje egoísta, a ese personaje chantajista, a esta prestamista vieja usurera que representa lo feo realmente de una sociedad, y que él considera que es un acto de justicia el asesinato. Ahí me parece que hay un paralelismo muy interesante. Por otro lado, creo que es muy interesante, comentaba yo con Jorge Bustamante hace unos días, hablando de la obra, que me llama mucho la atención que el imaginario que despliega Bogdanov
de la imagen de los marcianos, esta imagen de seres muy estrechitos, de piernas largas, de brazos largos y de manos pequeñas, muy finas y de ojos enormes por la penumbra que domina en Marte, es extraordinario porque realmente es el pensamiento de un científico capaz de proyectar esta otra escenografía en otro planeta con base a conocimientos básicos, fundamentales de gravedad en términos de proporción y cómo realmente sería un habitante de Marte. Y qué es lo que hemos visto a lo largo de la cinematografía. Siempre hemos visto ese E.T., ese personaje que él le llama un tanto monstruoso, que representa otro tipo de estética, con esos ojos tan grandes, un cráneo muy ancho arriba y muy estrecho abajo. O sea, eso llama la atención y se nota que de alguna manera esta novela, yo creo que puede ser un azar, pero que estas figuras que nosotros hemos visto en la cinematografía parecerían haber abrevado en la novela de Bogdanov. Otra cuestión que me llama mucho la atención es los sueños que tiene Lenny en Marte. Esos sueños que se van eh, creando una realidad fantasmal, una realidad fantasmagórica, donde los sueños están estableciendo un diálogo ante la ausencia y la distancia de la realidad de la casa terrícola, ¿no? Y que eso uno lo va a encontrar en una gran novela como la Solaris de Stanislav Lem, y que se repite en la película Solaris de Tarkovsky, ¿no? En fin, que a mí me llama mucho la atención todos estos elementos que encuentro en la novela y que también por otro lado quiero decir que para quienes visitamos la Unión Soviética y esa gran experiencia, esa gran derrota, ese gran fracaso que es la gran experiencia socialista, esa gran experiencia del mundo socialista real, Bogdanov la traslada, es un traslado a una utopía en, en otro universo, en otro planeta, para darse la libertad de construir la posibilidad de un mundo donde los seres humanos, los habitantes de ese planeta, alcanzan realmente ese grado de perfección donde la piedad, el sentido de equidad, el sentido de la participación, de la conciencia, que no es, por cierto, la distopía de 1984 o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, es todo lo contrario, es un mundo de perfección, pero un mundo también amenazado por el crecimiento demográfico y la escasez de los recursos en el planeta Marte. Y para terminar, quería decir que en el sentido de la estructura que también hablaba Alina, yo encuentro una recreación de la Divina Comedia. Son estos capítulos que funcionan a la manera de hay un guía que nos va llevando no por el infierno, sino por un mundo utópico, por un mundo perfecto, por un mundo ideal, que es lo contrario del infierno de Dante. Y que pues allí hay el personaje, como tú lo dices, esa confusión del enamoramiento primero, en la confusión de que se está enamorando de un ser masculino cuando en realidad es una mujer, ¿no? Neti. Y por último, decir que, pues que me parece que es una joya, es la recuperación de una pieza que yo he leído con mucho gozo, que desde que la empecé a leer la disfruté el lenguaje porque seguramente el trabajo de Jorge ha sido un trabajo extraordinario como traductor y que se disfruta mucho. Es una novela que vale mucho la pena leer, es una novela que yo diría que es como para Semana Santa, para leérsela de manera muy agradable. En fin, felicito a Jorge Bustamante por este trabajo, por este hallazgo y por poner esta lectura entre dos universidades, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En verdad, recomiendo mucho la lectura de esta novela, es muy disfrutable y bueno, con todas estas observaciones y aportaciones que hace Alina tan precisas y tan interesantes, ¿no?
pues ahora nos toca escuchar al traductor, a Jorge, y a ver qué nos cuenta de su relación con Bogdanov y con esta novela. Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, Alina, por tu eh, clarísima exposición y muy, eh, muy perspicaz de tu parte, y también a José Ángel, también, porque me parece aquí que hay dos percepciones que son muy fundamentadas, me parece a mí. Pero antes de eso quiero comentar algo que dijo José Ángel, que es una aclaración nomás. Cuando me presentó, yo no estudié en la Universidad Lomonosov, yo estudié geología en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, en Moscú. Entonces, porque es importante esa aclaración. En la Eh, Lumumba. sí, exactamente lo que se llamaba la Lumumba. Entonces, eh, eh, escuchando la conversación de ustedes y todo, creo que tienen razón ambos, aunque de diferente manera. Eh, Alina tocó un punto muy interesante, que es cómo fue percibida la obra de Bogdanov. Y creo que la respuesta la dio muy claramente. Bogdanov, y yo lo creo así, por supuesto no es un estilista, ¿no? Literario, digamos, ¿no? De alto calibre, en una tierra que, como todos sabemos, es la literatura del siglo XIX ruso, los grandes novelistas rusos y todo, pues Bogdanov no aspira a eso siquiera, ¿no? Pero yo creo que no era su objetivo. Bogdanov pertenece a una generación de hombres y mujeres muy brillantes, que mm, eran como una especie de polígrafos que anduvieron por el mundo con una sed de conocerlo todo, ¿sí? Eh, yo creo que lo que ellos hacían eh, eh, tiene un aspecto muy interesante, porque creo que se basa en que todo lo que merece existir merece ser conocido. Y eso era lo que hacían, y salieron todas estas generaciones de comentaristas, de escritores, de políticos, que eran muy, muy inquietos en todas sus búsquedas, en todas sus búsquedas. Entre los contemporáneos yo creo que hay que hacer un contexto de la época en que ellos empezaron a producir sus ideas ideológicas, sus ideas políticas y sus ideas respecto al arte y a la literatura también. Entonces era un momento de mucha agitación revolucionaria, en donde, por supuesto, nadie sabía con claridad hacia dónde se iba. Algunos tenían más claridad que otros, pero en general no se sabía. Todos estaban construyendo en pos de ello. Y entonces afloraron personajes a la par que se estaba sucediendo el majestuoso siglo de plata de la literatura rusa, y no solamente de la literatura, sino de la cultura rusa, en los 30 primeros años del siglo XIX. Yo tengo la percepción de que en Rusia sucedió una especie de renacimiento cultural en estos primeros 30 años del siglo, en todos los aspectos de la cultura, ¿no? Y por supuesto también ya se estaban poniendo las bases de una ciencia que iba a desarrollarse con el tiempo. Todos estos elementos conviven y sin duda hacen que el periodo de estas primeras 3 décadas sea extraordinariamente rica, extraordinariamente diversa. Hubo de todo, desde intelectuales y escritores de la más diversa índole, desde los puristas
más extraordinarios como Innokian Tianiensky, pasando por Sologub, que fue un gran poeta y también novelista, llegando hasta Mandelstam y a Akhmatova y a Tsvetáyeva y a todos estos escritores que conocemos nosotros. Entonces, lo primero que quisiera decir es que Bogdanov escribió su novela sin ninguna pretensión, porque sabía que el medio en que estaba burbujeante, se estaban cociendo muchas cosas en ese momento muy interesantes. Entonces, eh, 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 los mismos revolucionarios se codiaban permanentemente con escritores, con poetas, ¿no? Por ejemplo, Anatoly Lunacharsky, que fue un hombre extraordinariamente eh, culto, ¿sí? Un hombre que dominaba 14 lenguas, que indagó en todas las cosas de lo humano, de su tiempo, digamos, y que fue un activista político relevante también, que escribió sobre los escritores de ese momento, como Trotsky lo hizo también. Yo creo que Lunacharsky y Trotsky escribieron con más justicia sobre sus contemporáneos escritores que el propio Gorky. El Gorky fue muy injusto con muchos de los escritores. Entonces, Bogdanov estaba en medio de todo eso, pero cuando escribió, yo pienso que cuando escribió esta novela, esta obra, él escribió sin ninguna, sin ninguna ambición, digamos, puramente literaria. Y entonces pienso que no habría que leerlo en ese aspecto, digamos, en esas condiciones, ¿no? Eh, yo, eh, mi experiencia con el libro me indica que, como dice Alina, por supuesto, no es una novela de un gran estilo, y su estructura, creo que la estructura está mejor estructurada en capítulos, porque él escribió, era tal vez una sistémica que él tenía. Él escribió otra novela que se llama El ingeniero Meni, unos 4 años después o 5 años después, creo que se publicó en 1913. Y está estructurada también formalmente de la misma manera que Estrella Roja, ¿no? Tiene 4 partes y tiene más o menos capítulos en cuanto a número parecidos. Yo creo que a él de manera personal le interesaba el vehículo de la literatura para explicarse un mundo que llevaba adentro, como hacen todos los escritores, indudablemente, ¿no? Pero, por supuesto, le dio elementos muy propios de ese momento en que fue publicado el libro, ¿no? 1907, 1908, como dijo Alina, eh, eh, había una discusión en ese momento filosófico-política en Rusia de lo que vendría, ¿no? Y en esa búsqueda, pues, por supuesto, Lenin era un personaje muy fuerte desde el punto de vista ideológico y teórico. Entonces, todas estas ideas que tenían estas personas como Lunacharsky, Bogdanov y algunos otros, que lindaban entre las artes, la literatura y la política, y no solamente cualquier política, sino la revolución que se estaba planteando y se estaba gestando ya. Entonces, eh, 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 Lenin, en este caso, él fue muy crítico con ellos, porque fue muy crítico. Y a raíz de las discusiones que tuvieron personales con Bogdanov y con otros, Bogdanov escribió un libro, Empiromonodismo, algo así, en 1905. Y creo que el libro de 1908 o 9 de Lenin fue un discurso a contracorriente, pero con un ligero sarcasmo de parte de Lenin hacia las posiciones de Bagdad, ¿no? En su libro Materialismo y
empiriocriticismo. Yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto como para, digamos, dar un contexto en qué momento fue creada la novela. Y como bien decía José Ángel, creo que Bogdanov, si no logra una novela desde el punto de vista estilístico, digamos, de altísimo calibre, pero sí de un buen nivel, digamos, es debido tal vez a que la preocupación de él era explicarse para sí mismo y quizás para los demás todo ese mundo interior que lo movía y todo ese imaginario y todas esas ideas que tenía respecto a la sociedad que quería que viniera después. Y entonces, al escribir esta novela, en ese supuesto viaje a Marte de Lenny, del personaje del terrícola, él proyecta precisamente todo ese imaginario y todas esas cosas que le convulsionaban y la construyó a través de esta novela con esta metáfora de Marte, digamos, ¿no? Cómo esperar algo así en el futuro en la Tierra. Y hay varios puntos interesantes que creo que tanto Alina como José Ángel tocaron, es por ejemplo, y me fascina ese punto, que es el punto de cómo la concepción que Bogdanov, siendo un revolucionario, tenía respecto a, cómo veía él y lo plasmó con la mujer marciana, ¿no? Es decir, creo que ahí hay unos elementos de un feminismo, un proto-feminismo, digamos, ¿no? Que hasta tal punto que las mujeres casi no se diferencian de los varones, pero no es porque sea anatómicamente así, sino porque es que en ese Marte que él está imaginando, las mujeres de Marte ya alcanzaron un nivel de, de libertad y de logros en la sociedad marciana. Todos pueden ser científicos, pueden ser médicos, pueden participar en igualdad de condiciones, que hasta en su aspecto se vuelven parecidos, ¿sí? Y yo creo que eso, ahí hay una cuestión acerca del feminismo, ¿no? Que es importante, que es interesante. Ya cuando en ese tipo de sociedad ya las mujeres están exactamente en el mismo nivel como debe ser, acceden a todo. Y entonces, por eso a él, al terrícola, un pobre de principios del siglo XIX, del siglo XX, eh, le impacta esa dificultad que tiene para reconocer a los hombres y a las mujeres marcianos, digamos, al femenino y al masculino, porque se parecen. Es muy curioso ese capítulo, porque cuando él descubre que hay un momento maravilloso que a mí me encanta, que es, pues, Nettie es la médica, es el médico. Por eso en la traducción, y así está en el original, se habla de él, ¿no? De él, como un varón marciano, ¿no? Pero llega un momento en que este varón, Nettie, trata a la enfermedad de Lenny y ya cuando él se siente mucho mejor y todo, le dice a Nettie, le dice, yo no sé por qué siento una especial inclinación hacia usted. Yo me siento muy bien con usted, ¿no? Pero no lo entiendo. No sé por qué. Entonces ella le dice, bueno, tal vez debe ser porque yo a usted lo curé, pero también podría ser porque yo soy una mujer. Y entonces el otro descubre esto y queda maravillado, queda extraordinariamente maravillado del hecho, porque descubre ahí que está enamorado
de él, que es la mujer, que es Neti, ¿no? Ese pasaje me parece muy relevante, ¿no? Pero en general así hay varias cosas que yo quisiera destacar que me pareció a mí que Bogdanov tenía una inteligencia adelantada. Hay momentos en la novela, por ahí en algunas partes, donde se visualizan ya para el futuro, por ejemplo, los videoteléfonos que nosotros utilizamos aquí ahorita normalmente, esa comunicación, por ejemplo, el cine también. Allá van a un auditorio los marcianos a ver algo en 3 dimensiones, ¿no? En unos aparatos donde pueden ver movimientos de figuras y todo esto en 3 dimensiones, que es como una predicción del cine en 3D, digamos, ¿no? Y así otras cosas que va uno descubriendo a medida que avanza en la lectura. Pero indudablemente, eh, eh, querido José Ángel, querida Lina, son ustedes, y yo les agradezco mucho que hayan leído el libro, eh, eh, porque tal vez son los primeros lectores aquí en México de este libro y tienen ya unas percepciones muy, muy sugerentes sobre el libro y muy justas, indudablemente. Y yo, contestando un poquito lo que comentaba Lina, indudablemente no, en la traducción de este libro, desde el primer momento yo supe que no es estar traduciendo a Turgenev, ¿no? O no es estar traduciendo a Chekhov o ni siquiera a Gogol, que es extraordinario, toda esta literatura rusa. Por supuesto que no, es otra cosa, es otra cosa. Y yo creo que el valor en ese momento histórico es, es importante porque se ha de alguna manera ninguneado, como se ningunean muchas cosas de la cultura rusa, de la ciencia rusa, y desde, desde, digamos, la carrera espacial hasta las vacunas, por ejemplo, ¿no? En muchos países se desdeña, eso es ya un producto de esta contradicción que ha habido de manera muy paradójica y que nos quedó de la Guerra Fría. Bueno, pero yo creo que el aporte de Bogdanov, por supuesto, como dice Alina, está en las ideas que ya hay en la novela y que tienen que ver con la tecnología, ¿no? La tecnología, o sea, esta ciencia que él inventó, él desarrolló esa ciencia. Y yo estuve investigando sobre lo que se ha escrito sobre tecnología y fíjate que los científicos sociales y de las ciencias en Estados Unidos y europeos han retomado mucho de lo de la tecnología de Magnano y la han desarrollado. Hay ponencias y todo esto. Eso me parece extraordinario en un hombre que fue olvidado después digamos, de, de, de su participación indirecta en la Revolución Rusa y que durante años fue silenciado prácticamente después de su muerte, porque por muchas razones no convenía, se le llamaba como una ideología idealista lo que él padecía, ¿no? Entonces, pienso que la obra de Bagdano fue recuperada poco a poco después. Fue publicada 6 o 7 veces desde 1908 hasta 1929, ¿sí? Se hicieron traducciones al georgiano, se hicieron traducciones al francés, ya en aquella época, al alemán creo que se hizo una traducción, y después apareció hasta 1989, o sea, ya casi al final de la perestroika, ¿no? Al final de la perestroika apareció ya una edición ahí.
Y la última que conozco es la de 1900, la del 2009, es que es la que se empleó para la traducción de la novela, del texto. Eh, Hay varias cosas que quisiera decir, pero yo sé que por el tiempo y todo se haría muy difícil. Pero bueno, yo considero que si aclaramos dos cosas respecto a esta obra en específica, sería muy interesante. En primero, saber a ciencia cierta que indudablemente no, desde el punto de vista literario, no es una obra, digamos, excepcional, ¿no? No es una obra excepcional. Y segundo, que su valor estriba más bien en estas proyecciones que hace Bogdanov, que ya empezaba a manejar. Yo pienso que ahí en la novela ya se empiezan a manejar muchos conceptos que después él desarrolló en sus tratados de tecnología, ¿no? Creo que la obra de tecnología se publicó ya en los 20, no estoy seguro, pero por ahí en esa época. Pero ya él empezó a trabajar estas ideas en la organización de la sociedad marciana, porque la tecnología es el estudio, digamos, del sistema organizacional de las ciencias sociales, económicas, y cómo interactúan y cómo organizar y entonces yo creo que Bogdanov de alguna manera muestra en el libro lo que decía Lina. Por eso esas visitas que hace a las fábricas, a la fábrica de ropa, al museo de arte, a la casa de los niños, a la clínica, es decir, incluso trabaja en una fábrica, porque yo creo que ya lo estaban moviendo estas ideas acerca de la tecnología, ¿no? Entonces, pues en esencia es eso lo que yo quería decir. Me interesé por Bogdanov porque me preguntaba Lina el asunto y quiero recordarlo y quiero destacar eso. Yo conocía este libro de Estrella Roja, salió traducido en España en una editorial que se llama Nievski Praspiek en el 2010. En el 2010 salió traducido. Y yo había visto algunas cosas por ahí en el 2013 acerca de esa noticia y de esa novela, pero no había profundizado en ello. Eh, en el 2016, un joven mexicano me buscó porque estaba muy interesado en ver la posibilidad de traducir una obra rusa. Entonces me buscó a través de algunas personas. Él se llama Leonardo Iván Martínez, que hizo el prólogo, fue el que hizo el prólogo para el libro. Y es justo decirlo que él fue el que tuvo mucho interés y movió muchas cosas, porque él tenía una pequeña editorial y quería iniciar tal vez el segundo libro que iban a publicar con esta obra de Bogdanov. Pero algo sucedió y no se pudo hacer, y después se volvió a comunicar y él ya se logró contactar con la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y entonces allá resolvieron apoyar la publicación y la traducción de la novela, ¿no? Entonces, es más o menos esa la, la, la historia personal mía con Bogdanov. Y como dice Alina, yo conocía de Bogdanov de una manera vaga. Cuando estudié en Rusia era indudablemente de una manera vaga, porque casi no se mencionaba Bogdanov. Bogdanov había desaparecido en general de muchas cosas de la historia revolucionaria y de la historia rusa.
pero fue rescatado un poco después y creo que tenía debería tener un lugar más importante, Bogdanov. Eh, 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 en primer lugar, como eh, 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 debería ser mencionado esta obra como una de las novelas fundacionales de la ciencia ficción en el siglo XX. Es que si ustedes ven, antes había cosas, pero ese imaginario es muy propio del siglo XX, del siglo XX. Ya después cuando Wells, bueno, Wells, la luna y todo esto, pero las crónicas marcianas de Bradbury, por ejemplo, ¿no? Pero ya es mucho más tardío, cuando ya había mucha claridad sobre ciertos aspectos de Marte. Todo eso va a ir, Disculpa que te, va disculpa cambiando. que te interrumpa, ya estamos llegando, ya realmente Sí. nos hemos pasado un poco de tiempo. No sé si pudieras concluir, porque si no se nos va el tiempo. Sí, no, yo concluyo de una manera muy clara. Les agradezco mucho a Lina, José Ángel, y pues invito a las personas que van a asistir a la feria o que están en la feria virtual del libro de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, para que se acerquen a estas nuevas visiones, que no, es decir, nuevas visiones para los lectores de hoy, de una obra escrita hace más de 100 años en Rusia y que les puede despertar realmente un interés genuino, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge, Alina, muchas gracias. Ya desafortunadamente ya no hay tiempo para más comentarios. Yo concluiría diciendo que sí, que en efecto, bueno, la ciencia ficción hasta hace todavía muy poco fue un género que no fue respetado ni por los científicos ni por los literatos, siempre fue despreciado y que sin embargo ha ido ganando terreno tanto en la literatura como en la visión de la ciencia, ¿no? Alina, no sé si quisieras decir alguna cosa para concluir y cerrar esta mesa. Sí, nada más un comentario que quisiera agregar. Jorge dijo que a nivel técnico es muy convincente Bogdanov. Realmente él explica tan bien todo que le creemos y eso es una condición muy importante para un escritor de ciencia ficción. Pero también quisiera decir que realmente Bogdanov, el escritor, empieza allá donde le están fallando, digamos, no le están fallando, pero donde se revela la humanidad de los personajes, tanto de su personaje principal, porque él que, por ejemplo, apuesta al amor libre, siente celos cuando se enamora y al fin y al cabo mata a dos ex esposos, uno involuntariamente y a otro voluntariamente. Y cuando se entera que Sterni y algunos otros de los Marte quieren conquistar la Tierra, ahí también se revela la humanidad del comunismo y ahí Bogdanov, el visionario, realmente, digamos, predice, aunque él mismo nunca lo supo, pero predice todo lo que ocurrió en el siglo XX con toda la bella idea del socialismo que resultó que podría tener el rostro de una bestia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hago un apunte final porque es muy importante, que en ese mundo utópico desaparece la filosofía y lo que domina es la ciencia. Esa parte es muy interesante porque es muy provocador, sobre todo para los filósofos, imaginarse un mundo donde la filosofía ya no es necesaria porque el conocimiento científico lo resuelve todo. Ese es un planteamiento también de Bogdanov. Pues hay que leer esta novela, los invitamos a leer Estrella Roja. Está en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho a Jorge este trabajo de traducción, esta aproximación a estos balbuceos de la ciencia ficción rusa, a Alina Dadaeva también por sus agudos análisis, y bueno, pues todos invitados a continuar viendo y asistiendo a estas actividades de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A nombre pues de esta institución les doy las gracias y los esperamos que continúen presentes también ustedes aquí en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, Alina. Saludos, José Ángel. Gracias. Bueno.
Thank you.